Señor, abandone el país inmediatamente, dijo la nueva camarera al multimillonario, segundos antes del acuerdo con los 74 asesinos. ¿Y si un solo instante de valentía de una fuente inesperada pudiera salvar todo por lo que ha trabajado durante toda su vida? Daniel Harrison estaba sentado en la mesa de la esquina del restaurante Murphy's, el mismo lugar donde había desayunado todos los martes durante 3 años. A sus 42 años, había construido su imperio desde cero. Pero esta noche se sentía diferente. El peso del acuerdo de $74 millones de mañana lo oprimía como una losa. Revolvió su café distraídamente, observando el vapor elevarse en la penumbra. La nueva camarera se acercó a su mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras le rellenaba la taza. No tendría más de 35 años, con unos ojos amables que parecían guardar sus propias historias. Lo que Daniel no sabía era que esta mujer pronunciaría 4 palabras que lo cambiarían todo. 4 palabras que salvarían no solo su fortuna, sino su vida. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Daniel siempre había creído en la rutina. Todos los martes en el restaurante Murphy's, la misma mesa, el mismo café negro, el mismo muffin de arándanos. Era su santuario en un mundo de reuniones de directorio y decisiones multimillonarias. Sin embargo, esta noche algo se sentía inquieto. La familiar comodidad de los asientos de vinilo rojo y el piso ajedrezado no lograban aliviar el nudo en su estómago. Por la reunión de mañana con Víctor Petrov, el empresario ruso que prometía revolucionar su imperio naviero. La nueva camarera, cuyo nombre era Catherine, se movía entre las mesas. Con silenciosa eficiencia. Solo había empezado la semana pasada, pero los clientes habituales ya le habían tomado cariño a su amabilidad y cálida sonrisa. Daniel notó cómo recordaba el pedido de todos, cómo preguntaba por los nietos de la señora Henderson, cómo le deslizó un panecillo extra al viejo Pete, que contaba sus monedas en el mostrador. ¿Más café, señor Harrison?, preguntó Catherine, con un ligero acento que él no supo identificar. Durante la última semana, se había acostumbrado a su atenta atención. Nunca le preguntaba por sus negocios ni intentaba impresionarlo con charlas triviales. Simplemente le servía el café y lo dejaba pensar. Por favor, respondió Daniel, mirando su reloj. El trato de mañana sería el más importante de su carrera. La inversión de Petrov expandiría la empresa naviera Harrison a nivel internacional. Literal y figurativamente. El contrato estaba en su maletín, ya firmado por su parte. Solo faltaba el apretón de manos y la transferencia de fondos. Catherine sirvió el café con manos firmes. Pero Daniel captó algo en su expresión. Un destello de preocupación. Quizás reconocimiento. Había estado viendo las noticias en el pequeño televisor detrás del mostrador, y su rostro palideció durante un segmento sobre fraude empresarial internacional. ¿Sabes?, dijo Catherine en voz baja, limpiando la mesa que ya estaba limpia. Mi difunto esposo solía decir que a veces las mayores oportunidades conllevan los mayores riesgos. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, como si las hubiera estado ensayando. Daniel levantó la vista, intrigado. En los 3 años que llevaba viniendo, ninguna camarera le había dado consejos no solicitados sobre la vida, y mucho menos sobre negocios. Un hombre sabio, ¿tu esposo? Lo era. Caterina sintió, con la mirada perdida por un instante. Trabajaba en finanzas internacionales antes de fallecer. Siempre decía que había que confiar en la intuición, especialmente cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad. Un escalofrío le recorrió la espalda. La oferta de Petro, en efecto, había parecido demasiado generosa. 74 millones. Por una participación del 40% en una empresa que la mayoría de las valoraciones estimaban en el doble. Pero
El ruso lo había explicado como una estrategia de inversión a largo plazo, apostando por el crecimiento futuro en lugar de los activos actuales. Catherine recogió su mantel y su bandeja, deteniéndose junto a su mesa. A veces, quienes más prometen son quienes planean quedarse con todo. Habló tan bajo que Daniel apenas la oyó por encima del murmullo del restaurante. Mientras se alejaba, el teléfono de Daniel vibró con un mensaje de texto de su abogado. La verificación de antecedentes de Petrov salió limpia, pero esté atento a las noticias de mañana. Algo importante se está gestando en los círculos empresariales internacionales. El mensaje hizo que el café de Daniel supiera repentinamente amargo. Observó cómo Catherine desaparecía en la cocina, preguntándose qué sabía ella que él ignoraba. Y por qué una camarera en un restaurante de pueblo parecía entender su mundo mejor que sus propios asesores. Esa noche, Daniel no pudo conciliar el sueño. Se revolvía en su cama California King, con las palabras de Catherine resonando en su mente como una alarma. Al amanecer, había tomado la decisión de seguir adelante con el trato de Petro, pero la duda persistía como la niebla matutina. El contrato representaba todo por lo que había trabajado desde que se hizo cargo del modesto negocio naviero de su padre 20 años atrás. Llegó al restaurante Murphy's más temprano de lo habitual, con la esperanza de encontrarse con Catherine antes de la hora punta del desayuno. Ella ya estaba allí, preparando las mesas con el cuidado metódico de quien se enorgullecía de un trabajo sencillo. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegas temprano hoy, señor Harrison», dijo ella, tomando automáticamente la cafetera. «Nos espera un día importante». «El más importante», admitió Daniel, deslizándose en su mesa habitual. «Ese trato del que te hablé. Sucederá en 6 horas». Catherine le sirvió el café con una precisión inusual, como si ganara tiempo para elegir sus palabras. «Sabes, trabajé en Londres durante varios años antes de venir aquí. El trabajo de mi marido nos llevó por toda Europa». Hizo una pausa, mirándolo fijamente a los ojos. «Aprendí a reconocer ciertos nombres en el mundo financiero». La mano de Daniel se detuvo a medio camino de su taza de café. «¿Qué clase de nombres?» «De esos que salen en los titulares por las razones equivocadas», dijo Catherine, con la voz apenas un susurro. «Víctor Petrov no es quien dice ser». Las palabras impactaron a Daniel como un golpe físico. «¿Qué quieres decir?» Catherine miró alrededor del restaurante vacío y luego se sentó frente a él. «Hace 3 años, en Praga, mi marido investigó un caso de fraude en envíos. $70 millones desaparecieron de la noche a la mañana de una empresa como la tuya. El responsable usó una docena de identidades diferentes, pero sus métodos nunca cambió. Ofrecía generosas asociaciones a empresas familiares. Accedía a sus cuentas y luego desaparecía». Daniel sintió que el mundo se le venía encima. «¿Crees que Petrov es el mismo? Vi su foto en tu teléfono ayer, cuando estaba boca arriba sobre la mesa», confesó Catherine. «He estado intentando reunir el valor para decírtelo desde entonces». Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. «Mi marido murió en un accidente de coche mientras investigaba ese caso. Algunos accidentes no son realmente accidentes». El restaurante de repente le pareció demasiado pequeño, demasiado cálido. La respiración de Daniel se hizo superficial al comprender las implicaciones. «¿Por qué me dices esto? Apenas me conoces». Catherine extendió la mano sobre la mesa y la colocó suavemente sobre la de él. «Porque veo en ti la misma dedicación que vi en mi marido. Construiste algo bueno, algo real. Y porque dudó, y luego continuó con silenciosa fortaleza. Porque a veces los extraños son los únicos que pueden ver la verdad con claridad. Si este momento te conmovió, dale un pulgar arriba al video». El teléfono de Daniel sonó, interrumpiendo el momento. El nombre de Petrov apareció en la pantalla. «Señor Harrison,
Me temo que debemos adelantar nuestra reunión. ¿Podría estar en la oficina del puerto dentro de 1 hora en lugar de esta tarde? Ha surgido un asunto urgente. Daniel miró el rostro preocupado de Catherine y luego el teléfono en su mano. Todos los instintos que su padre le había enseñado sobre los negocios gritaron de repente. ¡Peligro! ¿Por qué el cambio repentino? ¿Por qué tanta prisa? Mientras miraba el teléfono, una pregunta le quemaba en la mente. Estaba a punto de caer en una trampa que le costaría todo lo que había construido durante toda su vida. La hora que siguió se sintió como una eternidad. Daniel estaba sentado en su coche frente al restaurante Murphy's, con las manos aferradas al volante, debatiéndose entre una decisión que podría salvarlo o destruirlo todo. La revelación de Catherine había destrozado su confianza, pero la duda se mezclaba con una esperanza desesperada. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si su paranoia estaba a punto de costarle la oportunidad de su vida? Su teléfono vibraba constantemente con mensajes del equipo de Petrov, cada uno más urgente que el anterior. El tiempo corre, señor Harrison. Los inversores están nerviosos por las demoras. Esta oportunidad no puede esperar. La presión era como si las paredes se cerraran sobre él. Catherine apareció en la ventanilla del copiloto con una taza de café humeante y una pequeña bolsa de papel. Bajó la ventanilla, agradecido por su presencia, incluso mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Te traje algo de comer, dijo ella, suavemente, entregándole la bolsa. Quiero mostrarte algo más. Sacó su teléfono y buscó, entre varias fotos antes de encontrar lo que buscaba. Esta fue tomada en el funeral de mi esposo. La imagen mostraba una multitud de dolientes, pero Catherine hizo zoom en una figura al fondo, parcialmente oculta tras un árbol. Incluso en la foto granulada, Daniel podía ver claramente los rasgos distintivos de Víctor Petrov. Asistió al funeral de mi esposo, susurró Catherine, con la voz quebrada. El hombre que destruyó su vida vino a vernos enterrarlo. Daniel sintió un vuelco en el estómago. El café se le enfrió en las manos mientras la terrible verdad lo envolvía como un sudario. Catherine, lo siento mucho. No tenía ni idea. Durante 3 años, he estado huyendo de esa vida, intentando encontrar la paz en un trabajo sencillo y días tranquilos, continuó. Cuando vi la foto de ese hombre en tu teléfono, no pude dormir. No podía permitir que le hiciera a otra familia lo que le hizo a la mía. Las manos de Daniel temblaban mientras dejaba el café. Pero, ¿y si me equivoco al confiar en ti? ¿Y si este trato es realmente legítimo y estoy destruyendo el futuro de mi empresa por la palabra de alguien a quien apenas conozco? Los ojos de Catherine se llenaron de comprensión en lugar de dolor. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Un momento en el que tuviste que elegir entre lo que parecía lógico y lo que sentías que era correcto en tu corazón. Cuéntanos en los comentarios. Ella se asomó por la ventana y le puso la mano en el brazo. Mi marido me enseñó que los peores arrepentimientos no vienen de las oportunidades que tomamos, sino de las advertencias que ignoramos. Tu padre construyó esta empresa con trabajo honesto y buen instinto. ¿Qué te diría que hicieras? Daniel cerró los ojos, recordando las manos curtidas de su padre y su sencilla sabiduría. Confía en tu instinto, hijo. El dinero va y viene, pero tu reputación es lo único que realmente posees. La respuesta llegó con una claridad sorprendente. Daniel arrancó el coche, su decisión cristalizándose como acero bajo presión. Catherine, necesito que hagas algo. Por mí. Llama al FBI. Cuéntales todo lo que sabes sobre Petrov. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, retrocediendo. Desde el coche, Daniel miró hacia el puerto donde le esperaba su destino, y luego
a la mujer que le había salvado de cometer el mayor error de su vida. Voy a entrar en esa oficina y decirle a Víctor Petrov exactamente lo que pienso de su acuerdo. Pero primero, voy a asegurarme de que haya testigos. La oficina del puerto vibraba con nerviosismo cuando Daniel llegó, acompañado de su abogado y una grabadora, que Catherine había insistido en que llevara. Petrov estaba de pie junto a los ventanales que daban al puerto deportivo. Su costoso traje estaba impecable a pesar de la hora temprana. Dos socios lo flanqueaban, sus ojos escudriñando la sala como depredadores que presienten el peligro. Señor Harrison. La voz de Petrov tenía su habitual confianza serena. Pero Daniel ahora percibía el cálculo subyacente. Empezaba a preocuparme de que hubiera cambiado de opinión sobre nuestra sociedad. No he cambiado de opinión, respondió Daniel con cautela, dejando su maletín sobre la mesa de conferencias. Solo quería aclarar algunos detalles antes de finalizar todo. La sonrisa de Petrov se tensó, casi imperceptiblemente. Por supuesto, debo recalcar que nuestra ventana de oportunidad es bastante estrecha. Mis inversores en Moscú esperan confirmación en 1 hora. Daniel abrió su maletín y sacó no el contrato firmado, sino una carpeta que Catherine le había ayudado a preparar. Dentro había copias impresas de artículos de prensa, informes policiales e investigaciones por fraude financiero que abarcaban 3 países y 5 años. En la parte superior había una fotografía nítida de Víctor Petrov tomada en el funeral del esposo de Catherine. He estado investigando un poco más sobre sus antecedentes, dijo Daniel, extendiendo los documentos sobre la mesa. Una lectura fascinante. Petrov palideció al reconocer las pruebas que tenía delante. Sus socios se acercaron, ocultando sus manos dentro de sus chaquetas, pero el abogado de Daniel les mostró discretamente su teléfono, que ya estaba conectado a una llamada en directo con la policía local. Parece que tienes un patrón, continuó Daniel, alzando la voz con cada palabra. Praga, Budapest, Ámsterdam, siempre el mismo método. Generosas ofertas de asociación a empresas familiares. Siempre unos 70 millones. Siempre dejando tras de sí cuentas bancarias vacías y vidas destrozadas. Petro se recuperó rápidamente, recuperando su máscara de cortesía. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Estos son documentos claramente falsificados, diseñados para sabotear un negocio legítimo, incluido este. Daniel levantó la foto del funeral. Dime, Víctor, ¿qué empresario legítimo asiste al funeral de un investigador financiero que murió en circunstancias sospechosas? La habitación quedó en silencio, salvo por el lejano sonido de las olas del puerto contra el muelle. A través de las ventanas, Daniel vio coches de policía entrando en el aparcamiento. Las luces parpadeaban, pero las sirenas estaban apagadas. La fachada de Petro finalmente se resquebrajó por completo. Eres un estúpido sentimental. ¿Tienes idea de lo que te acabas de costar? Esos 74 millones habrían sido calderilla, comparados con lo que perderás cuando se corra la voz de que eres demasiado paranoico para hacer negocios. Tal vez, respondió Daniel, poniéndose de pie mientras la policía entraba al edificio. Pero mi padre me enseñó que algunos precios son demasiado altos incluso para el éxito. Mientras los agentes rodeaban a Petro y sus socios, Daniel sintió un peso que se le quitaba de encima sin darse cuenta. Su teléfono vibró con un mensaje de Catherine. ¿Cómo te fue? Escribió rápidamente. Se hizo justicia. Café en 20 minutos. Lo tendré listo, fue su respuesta inmediata. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Al salir de esa oficina, Daniel se dio cuenta de que a veces perder todo lo que creías querer
Era la única manera de conservar todo lo que de verdad importaba. La verdadera pregunta ahora era qué sucedería después, y si una camarera, que había salvado su empresa, también podría ayudarlo a recuperar la fe en apostar por las personas adecuadas. 6 meses después, Daniel estaba sentado en la misma mesa de la esquina del restaurante Murphy's, pero todo había cambiado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas que brillaban, gracias al esmerado trabajo de Catherine, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con él. Sonido de risas suaves. El FBI había utilizado la evidencia de Daniel para descubrir una intervención, una red nacional de fraude que había robado más de $200 millones a pequeñas empresas. En 4 países. El esposo de Catherine había sido homenajeado póstumamente por su labor de investigación, lo que le brindó una recompensa que no había sentido en años. «¿Lo de siempre, señor Harrison?», preguntó Catherine, acercándose con la cafetera y la misma sonrisa cálida que había captado su atención desde el principio. «En realidad», dijo Daniel, deslizando un sobre de Manila sobre la mesa, «esperaba que pudiéramos hablar de una propuesta de negocios». Catherine arqueó una ceja mientras abría el sobre, abriendo mucho los ojos al leer los documentos del interior. ¿Quiere que dirija su nuevo departamento de prevención de fraudes? Harrison's Shipping necesita a alguien que entienda las señales de alerta. Alguien que pueda proteger a otras empresas de lo que casi nos sucedió a nosotros, explicó Daniel. Su experiencia en finanzas internacionales, combinada con su experiencia personal, lo hacen excepcionalmente cualificado. Además, añadió con una sonrisa, hace un café excelente. Catherine rió, un sonido que se había vuelto precioso para Daniel en los últimos meses. No sé nada de dirigir un departamento. Tú sabías lo suficiente para salvar mi empresa, le recordó Daniel. A veces, las cualificaciones más importantes no se aprenden en la escuela de negocios. Se sentó frente a él, estudiando la oferta con la misma atención que una vez dedicó a los documentos financieros peligrosos. Sabes, mi marido siempre decía que las mejores oportunidades se presentan disfrazadas de conversaciones sencillas en lugares inesperados. «Qué listo», dijo Daniel, haciéndose eco de la conversación de aquella noche crucial. «¿Qué dices? ¿Lista para dejar el restaurante por el mundo empresarial?» Catherine miró a su alrededor en el restaurante Murphy's, a los clientes que se habían convertido en su familia, a la vida sencilla que había construido sobre las cenizas de su tragedia. Luego volvió a mirar a Daniel, viendo no solo una oportunidad de negocio, sino una oportunidad para honrar la memoria de su marido protegiendo a otros. «Acepto», dijo, extendiendo la mano. «Pero tengo una condición». «Nombre eso». «Mantenemos las reuniones de café de los martes por la mañana. Algunas tradiciones son demasiado importantes como para romperlas». Daniel le estrechó la mano, sintiendo como la perfección del momento los envolvía como un cálido abrazo. «Hecho. Aunque debo advertirte que el café de mi oficina no es ni de lejos tan bueno como el tuyo. Entonces supongo que tendremos que remediarlo también». Catherine rió. Mientras conversaban sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades, Daniel se dio cuenta de que su padre tenía razón en algo más que en el instinto empresarial. A veces, las alianzas más valiosas nacían de los actos de bondad más sencillos, y las inversiones más importantes eran las que se hacían en personas que tenían el valor de decir verdades difíciles. El restaurante continuaba su suave ritmo a su alrededor, un lugar donde un multimillonario y una camarera habían descubierto que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en las conexiones que hacen que la vida valga la pena. Si te gustó esta historia, por favor, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para más
Historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de valentía, confianza y las maneras inesperadas en que los desconocidos pueden cambiar nuestras vidas para siempre.